Buenas, el día de hoy hablaremos de dos temas muy comunes en toda la estructura del Estado y hacen parte de la delegación del Estado a los particulares para el recaudo del impuesto. Hablamos de la retención y autorretención. Comencemos. Para iniciar hablando de las retenciones y autorretenciones, tendremos que tener una idea general de por qué se utilizan estos mecanismos. Bueno, estos mecanismos hacen parte de formas con las cuales las estructuras estatales quieren recuperar de manera eficiente o tener en sus arcas de manera más rápida los ingresos tributarios, por lo cual colocan en cabeza de un sujeto contributivo una responsabilidad fiscal que tendría de manera inicial el Estado, buscando que desde la misma operación comercial el Estado entre a ser parte de la captación del dinero, pero en cabeza de un responsable particular. Aquí podemos conocer dos palabras muy comunes en esto, que son el anticipo y el pago por cuotas. ¿Qué es el anticipo? Bueno, si nos damos cuenta, la retención principalmente surge en relación al impuesto de renta y después se fue incorporando este modelo de eficiencia a otros tipos de impuestos de periodo. Entonces, ¿qué pasa con el anticipo? Bueno, con el propósito de tener el dinero de manera más rápida, se entregó la posibilidad de recaudarlo de manera anticipada, no esperando la culminación del periodo, debido a que la retención tiene una determinación de impuesto de periodo anual, sino que se entregó la posibilidad de que los contribuyentes con una responsabilidad determinada por la misma ley y dependiendo también a la capacidad económica del particular, determinando en su responsabilidad la posibilidad de retener o autorretener recursos correspondientes. Entonces, la norma buscó la posibilidad de que esos recursos se recibieran de manera anticipada para favorecer a la estructura del Estado. Y es de ese modo como que la retención entró a ser el factor primordial para conseguir esos recursos. Cuando hablamos de los pagos fraccionados en relación a la retención a la fuente, lo que se quiere dejar claro es que se busca no esperar hasta el final, donde se presenta la declaración y se hace el pago del impuesto, sino buscar la posibilidad de fraccionar ese pago en relación a la misma actividad comercial, buscando que los contribuyentes no tomen los recursos para una actividad diferente o lo tomen a título de préstamo o se apropien indebidamente de ellos, sino que en el mismo actuar comercial se logre recuperar el dinero, trasladarlo a la institución y después hacer un cruce de cuentas en relación a los pagos ya determinados y dejarlo expuesto en la declaración. Por lo cual, los pagos fraccionados lo que permiten es dar la posibilidad de que el contribuyente siempre pague y no esperar hasta el plazo correspondiente para que este pago se haga de manera definitiva, dando, opciones a la estructura institucional de aprovechar los recursos de manera constante y no simplemente a un final de un periodo o en el momento específico de la presentación de la declaración, por lo cual también le da la posibilidad al contribuyente de que pueda descontarse los valores ya pagados. El afán de eficiencia del Estado tiene relación con el cumplimiento de sus políticas, por lo cual no solo cumpliendo los principios que colocan la eficiencia como herramienta clave, sino que al mismo tiempo el presupuesto estatal se va determinando en relación a los ingresos. Entonces lo que se busca con estos pagos anticipados es que el Estado tenga la garantía de disponibilidad de recursos teniendo a su disposición de manera directa en la misma operación comercial los recursos
Ahora entrémonos de manera específica en lo que corresponde a la retención en la fuente. La retención en la fuente básicamente, como ya lo indicamos de manera general, es la delegación de la estructura estatal para el recaudo de manera directa por parte de un particular de un tributo que pertenece al Estado. Esta delegación hace parte de la distribución en relación a la actividad comercial. En relación al agente de retención existen 3 personas. La primera, que presta un servicio, el cual estaría obligado a pago del tributo. La segunda, la que paga el servicio, que en este caso podría constituirse como agente de retención al momento de realizar el pago. Y la tercera, la estructura estatal que se beneficiaría con el pago del tributo, que delega en una de las partes la obligación de retener el dinero y trasladárselo a la estructura estatal o ente territorial beneficiario. Es importante también indicar que la responsabilidad de retención es de las responsabilidades más técnicas en materia administrativa y que no solo obligan a la persona a hacer una función que de naturaleza en primer lugar es del Estado, sino que al mismo tiempo a responder por esos recursos económicos captados. Dicha obligación podría, en dado caso donde el particular utilice indebidamente estos recursos, producir sanciones de tipo penal y al mismo tiempo perjudicar la actividad comercial. Es de anotar que para la estructura estatal es muy conveniente la retención debido a que permite recibir los ingresos en relación con la actividad en bruta y después, al momento de presentar la declaración, los contribuyentes podrán deducirse los valores y transformarlo en una actividad líquida. Es decir, podrán descontarse los valores que tengan relación directa con la actividad comercial y tomar ese pago en neto que se hizo, que puede ser en algunos momentos mayor que la obligación final a pagar. Por lo cual el Estado se financiaría con un capital representativo importante y el contribuyente, en algunos casos, dependiendo de esa actividad comercial, poder terminar con un saldo a favor que, según consideración del contribuyente, podrá hacerlo efectivo de manera directa en su declaración o podrá dejarlo para declaraciones futuras o solicitar una devolución dependiendo de las consideraciones del caso, siempre recomendándole a los contribuyentes que dejen el saldo a favor como un mecanismo de buena fe y que permite a que el Estado se sostenga con base en recursos propios y que, digamos, impedirían, en dado caso de que la administración a la hora de hacer alguna verificación tengamos un saldo a favor en caso de que nosotros por algún error o por algún incumplimiento no doloso debámosle a la administración y tengamos ese saldo para compensar de manera rápida cualquier cosa. Lo otro es que tampoco recomendamos, si no son valores muy grandes y si las empresas no lo necesitan, solicitar la devolución o compensación, porque siempre que se solicita devolución o compensación para la entidad estatal o territorial, viene sobre esto una verificación de pagos, una verificación del contribuyente, unas características de cumplimiento. Entonces, pues como la entidad le toca devolver, tiene que verificar de manera muy específica si a ella no le deben también en relación a otro tipo de situaciones. Y pues en cualquier caso que se considere un error no intencional por otro tributo, y por solicitar la devolución nos hacen alguna fiscalización, pues podríamos terminar en ese aspecto un poco perjudicados. Pero pues si bien tenemos todo claro y en derecho y organizado y sabemos que todos los tributos se han pagado en debida forma y consideramos que ese dinero pagado nos puede servir a nuestra actividad comercial, pues podamos solicitar la devolución. Pero en dado caso, pues las recomendaciones generales siempre es tenerlos ahí como un ahorro al momento de realizar futuros pagos. También la retención en la fuente es muy importante porque es un mecanismo principal de control de la evasión, porque básicamente una vez se retiene el tributo y que ese tributo es pagado
vía retención en la fuente, pues el contribuyente no tiene, digamos, posibilidad de evitar el pago de ese tributo, dado de que ya fue descontado, y simplemente lo que le interesa es hacer el reconocimiento de su actividad y cruzarla en su declaración para determinar el pago de manera final y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ahora hablaremos del agente de retención, el cual es el sujeto sobre el cual el Estado le atribuye una responsabilidad específica. Estos pueden ser personas naturales o personas jurídicas, dependiendo también de la actividad que realicen. Y esta responsabilidad de retención se encuentra específicamente determinada en la ley. Los agentes de retención pueden llegar a un nivel mayor, donde dependiendo a su capacidad y a su descripción específica por parte de la entidad obligada a recaudar el tributo, pueden ser también autorretenedores. Al agente de retención no solo se le delega una obligación formal y que no corresponde directamente a su ser, sino a una responsabilidad atribuida por su actividad. Esta responsabilidad no solo es del pago de tributos que corresponden a él como sujeto, sino también de estructurar unos mecanismos necesarios para que en relación a su actividad puedan recaudar, informar y entregar el dinero que corresponde a la entidad estatal por la actividad comercial que realiza. Es por eso que en materia descriptiva a los agentes retenedores no se les determina solo como contribuyentes, sino también como responsables, porque no solo tienen la obligación de pago de los impuestos en relación a su actividad, sino que también tienen unas responsabilidades formales de periodo que implican afectaciones económicas si en la medida de lo posible no se hace y que pueden perjudicarlos en su prestación de servicios si tampoco se da el cumplimiento formal. Las obligaciones del agente retenedor surgen en dos formas. La primera, que se haya realizado o se realice un pago o abono en cuenta. Y la segunda, que en relación a ese pago o abono en cuenta se configure un hecho generador que permita al agente retenedor descontar la obligación tributaria que le corresponde. ¿En qué momento se realiza la retención? En el mismo momento en que se haya acordado realizar el pago, y tiene como propósito asegurar de manera directa los recursos que corresponden a la obligación tributaria que realiza el hecho generador anterior. Es importante indicar que el valor retenido no constituye el pago del tributo, sino básicamente un anticipo que el agente retenedor extrae de la actividad comercial y se coloca como un valor determinado anticipadamente para, al momento de presentar la declaración, ser descontado. En el desarrollo de la figura de la retención, también encontramos la posibilidad de que algunos sujetos determinados por sus características prioritarias en la ley y por sus cualidades principales tengan la posibilidad no solo de ser retenedores, sino de ser autorretenedores. ¿En qué contextualizamos esta palabra? La autorretención es una calificación principal otorgada a contribuyentes señalados por sus condiciones particulares de realizar actividades de manera constante, grande, permanente y que por su capacidad comercial tienen obligaciones no solo en un territorio determinado, sino en diferentes tipos de territorios con cuantías principales. Es por esta razón de que se le otorgó la posibilidad de autorretenerse y no permitir que otro sujeto con una cualidad parecida a la de agente retenedor determine la obligación fiscal a descontar, y le da la posibilidad de que esa misma empresa descuente ese valor y lo redistribuya o lo distribuya
al sujeto beneficiario, que es el Estado o entidad territorial correspondiente. Es importante indicar que los agentes autorretenedores son sujetos de carácter excepcional, no son todos, tienen que tener unas cualidades muy específicas señaladas si es por entidades nacionales por la DIAN o si es por entidades territoriales por las Secretarías de Hacienda, y tienen relación directa principalmente o de manera común en relación a la cantidad de compras o ingresos o actividad comercial que tienen en relación con el contenido o con la mayoría de comerciantes. La estructura normativa que determina la retención en la fuente está en el Estatuto Tributario Nacional, en el libro segundo, en los artículos del 365 al 419. Entendemos por este tipo de estructura que principalmente al momento de realizar la norma tenía relación directa con el impuesto de la renta, pero en el desarrollo y práctica del tributo se determinó este mecanismo de manera principal, y la norma que más desarrollo tenía era la relacionada con el impuesto de la renta, por lo cual otros tipos de tributos entendieron el procedimiento que determinaba el impuesto de la renta como un procedimiento genérico y que lo han utilizado a su favor como mecanismo de regla de la retención en la fuente. No solo el impuesto de la renta utiliza esa descripción específica, sino que otros tipos de tributos de periodo han aprovechado la característica de eficiencia y de recolección de dinero de manera rápida y anticipada que establece la retención en la fuente, y lo han estructurado en tributos. Como un ejemplo principal, el impuesto de industria y comercio, que también era un tributo pero territorial de los municipios y distritos, que se recaudaba de manera anual y que por vía de retención y autorretención se encontraron figuras para conseguir los recursos de sostenimiento no al final del periodo o no en el inicio del periodo siguiente, una vez se presente la declaración, sino que el recurso correspondiente al tributo se genere de manera directa por los pagos que establezcan los retenedores o autorretenedores, o más específicamente no por los pagos, porque ese no es un recurso de ellos, por la obligación de responder después de descontar la obligación a los sujetos correspondientes y transferirlas a la administración determinada. Recordemos, no son pagos, son descuentos anticipados de tributos. En relación con las retenciones y autorretenciones, se originan 5 obligaciones determinadas. La primera, la de retener. La segunda, contabilizar la retención. La tercera, presentar declaración de los valores retenidos. La cuarta, el pago de la obligación. La quinta, informar. Aclaramos de nuevo, no el pago, el traslado de los recursos retenidos a la entidad estatal correspondiente. Por último, la certificación, que corresponde a los descuentos realizados. Si se dan cuenta, es una estructura gigante de 5 elementos principales y un elemento determinante, que es la transferencia de recursos, y que asume como costo la entidad o empresa o persona natural o jurídica o agente retenedor o gran contribuyente. Específicamente, asume la persona que realiza la actividad comercial ese tipo de responsabilidad que inicialmente correspondería, porque son recursos tributarios, al Estado, y que por estructura empresarial se traslada a las personas para poder permitir el desarrollo de su actividad comercial. Podríamos decir que es un costo adicional que tiene que comprometerse cada persona que realiza una actividad empresarial para con el Estado. No solo estarías obligado al pago del impuesto, sino que entregarían en ti unas responsabilidades de tipo pública, pero solo con la posibilidad permitida de desarrollar tu actividad. Es una cosa que hay que tener en cuenta porque es una carga administrativa
que solo la pueden financiar grandes empresas y que entra a la realidad para aquellas personas que crean que emprender o tener empresas es algo fácil. No. No solo tenemos la actividad como comerciantes de crear un producto, desarrollarlo, venderlo, inventariarlo, contabilizarlo, sino que también en determinados casos, dependiendo de nuestra actividad, tenemos responsabilidades que el Estado nos otorga y que nos atribuyen directamente. Los obligados a retener o autorretener tienen 4 responsabilidades directas. La primera, en dado caso de que no retengas el impuesto, el agente retenedor se hace obligado solidariamente con la persona a la cual se le tenía que descontar. Si eres autorretenedor, pues bueno, tú harás la corrección en relación a tu obligación de descontarte directamente y tendrás que pagar las sanciones moratorias o correspondientes según el caso. En el segundo caso, en dado de que se retenga pero no se consigne, en ese caso estaríamos frente a la posibilidad de cumplimiento de un delito, porque estaríamos utilizando ese recurso para otra cosa o teniéndolo en nuestras cuentas. Entonces, en dado caso de que se retenga y no se consigne, el agente retenedor se haría únicamente responsable. En dado caso de que seas un autorretenedor, simple y llanamente tendrías tu dinero en tus cuentas y tendrías que cumplir con la obligación de trasladar el dinero porque está en tus cuentas y también pagar las sanciones que correspondan. En ese caso, principalmente la sanción moratoria en relación al pago de la obligación y una extemporaneidad también en la presentación de la declaración. En el tercer caso, de que se retenga una suma inferior a la debida, pues el agente retenedor tendría que hacerse responsable, pagar las sanciones correspondientes si no tiene, digamos, una relación comercial directa con la persona a la que se lo retuvo o constante. Dado caso de que si la tiene, podrá conversar o determinar que la obligación fue descontada de manera imprecisa y que podrán ser compensadas en futuros pagos. Por lo cual, la obligación del agente retenedor ya se volvería solidaria si en dado caso aquella persona no se hace responsable de la obligación. Hay que estar muy atentos siempre a determinar el descuento debido, parametrizarlos y formalizarlos. Y la cuarta posibilidad que se puede presentar es que se retenga un valor correcto, se declare de manera oportuna y se entreguen los dineros de manera exacta. En ese punto es el cumplimiento real de la obligación formal y que en materia de responsabilidades futuras el contribuyente no tendría, o en este caso el responsable no tendría ninguna obligación posterior. Por lo cual, al redondear todo esto, nos encontramos que la obligación de ser retenedor, autorretenedor o agente de retención son compromisos formales establecidos en relación a nuestro desarrollo y que también son costos administrativos que determinan la posibilidad de desarrollarnos como empresa o del cumplir con nuestros deberes y aumentar en nuestros ingresos. Cualquier pregunta, comentario, sabemos que es un tema que da a mucho debate. Estamos atentos a todas sus participaciones. Si tienen alguna opinión, pues déjenla en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.